Engañé a mi esposa, destruí mi matrimonio y ahí fue donde realmente conocí a Dios. Cuando mi pasado me alcanzó. Porque yo pensé que ya había quedado todo sepultado, vamos a ponerlo así, pero mi pasado me alcanzó. Tanto que yo dije, yo no voy a repetir lo mismo que mi papá hizo. El adulterio no se genera de un día para otro. Se entera mi esposa, tengo que ir yo a la casa. Cuando yo llego ya estaba mi suegra, estaba una amiga de mi esposa. O sea, ya todo el mundo se había dado cuenta. ¿Qué fue lo más difícil? Verla a los ojos y decirle, sí, cierto. ¿Te sentiste forzado? Casi me decían, ahí viene el... Y que cuando tú realmente permites que Dios entre a tu vida, digamos, no hay reglas que cambian o no te pide un paso a paso. ¿Qué hay en mí o qué hay de malo en mí? Le llegué a decir, ¿y tú por qué lo permitiste? Y si tú no reconoces que estás mal, nunca vas a poder transformar tu vida. Como ser conscientes que Dios no arregla cosas, Dios transforma. La Fuente, mensajes con propósito. Hoy tenemos la oportunidad de un nuevo episodio donde sé que muchos vamos a aprender de este gran testimonio. Engañé a mi esposa, destruí mi matrimonio y ahí fue donde realmente conocí a Dios. Hoy te cuento cómo pasé de romperlo todo a reestructurar nuevamente mi vida. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy es una conversación no ligera, pero con profundidad. Hoy tenemos una historia real. Está con nosotros alguien quien vivió un quiebre en su matrimonio, las decisiones que te marcaron tu vida, pero también experimentó una transformación. Hoy tenemos con nosotros a Ricardo. Ricardo, bienvenido. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues gracias por la invitación y aquí estamos dispuestos a esta gran plática que sea de Bueno, bendición. ¿cómo te sientes? Todo muy bien, adelante, todo alegre, gracias por la invitación. O sea, es que es como la primera vez que vamos a estar, o tú vas a estar en cámaras contando parte de tu historia. Y bueno, como toda historia tiene un principio, un inicio. Entonces queremos empezar el día de hoy de cómo fue el inicio, cómo fue tu ambiente familiar, Ricardo. Cuéntanos un poco sobre eso. Mi ambiente familiar. Vengo de una familia que somos 4 hijos, somos 4 hombres, yo soy el segundo de los 4. Vengo de una familia disfuncional, ¿verdad? Donde estaba papá y mamá. Mi infancia fue alegre, alegre porque hacía todo, pues salir a jugar con los mismos muchachos de mi edad, los niños, ahí en la calle, a la pelota. Pero cuando entraba a casa, la cosa cambiaba. Por eso me refugiaba más en estar, pues jugando y distrayéndome antes de volver a casa. Pero se puede decir que mi infancia, pues fue dentro de lo que cabe, alegre. 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 Pero tu entorno, digamos, con tu papá, con tu mamá, era algo distante, había afecto, había rigidez, o Mira, había algo de ausencia emocional ahí. vengo de una familia donde está mamá protectora, Ujú. donde está papá presente, pero a la vez no está. Vengo de una familia donde hubo gritos, hubo engaños, hubo infidelidades. Todo eso yo lo empecé a ver desde niño. Entonces, hasta que yo estuve grande, pude sentir un te quiero, un te quiero de parte de con mi papá, o un abrazo, pero hasta que ya era mayor de edad. Mi infancia no pasó así, por eso te comentaba que yo me refugiaba más jugando, porque cuando regresaba a casa era escuchar gritos, era escuchar malas palabras, maltratos y no poder hacer nada al respecto, ¿no? Por lo mismo que era niño. ¿Tú crees que nosotros a veces repetimos lo que vivimos? O sea, replicamos como
el ambiente familiar que vivimos en nuestra niñez, de una u otra manera, ¿crees que lo replicamos cuando no vamos creciendo? Claro, claro, por supuesto. Es lo que me pasó a mí. A veces no es tanto lo que nos hicieron, sino lo que nos faltó. ¿Qué crees que te faltó a ti en tu hogar, con tu familia? Mira, lo que más me faltó, creo yo que fue sentir esa imagen paterna cuidándome, sentir la imagen de, pues de que realmente éramos una familia, Ujú. porque como te comento, éramos una familia disfuncional. Mamá protectora, aguantando todo lo que papá hacía para que sus hijos pues no nos sintiéramos mal o no fuéramos a tener algún tipo como de trauma o enojo con papá o algo por el estilo. Entonces, todo eso, en lugar de beneficiar, Ujú. jugó en contra. ¿Crees que te faltó de pronto algo emocional en tu hogar? Claro, claro, y el abrazo, el te quiero, el estar ahí en mis problemas, pues simplemente el sentir que tienes ahí a tu papá, Ujú. o que tienes una familia que realmente está sólida, eso fue pues lo que me fracturó a mí, ¿no? Que me hizo falta en mi niñez. O sea, es decir que hubo como un padre, pero al mismo tiempo ausente, ¿no? Claro, sí, mi papá ya estuvo presente, ausente. Soy el segundo de 4 hermanos, de los cuales fui el que más, me atrevo a decir que lo resintió más. Eh, Fui rebelde y ya cuando empecé a crecer fui muy rebelde en casa. No me gustaba estar en casa por lo mismo, porque no quería estar ni escuchando ni los gritos, ni las malas palabras, ni todo lo que se llevaba ahí adentro. Fui muy rebelde. Entonces, al ser rebelde, yo no sabía lo que era una familia. Yo sé que no hay familias perfectas, Ujú. pero yo no sabía lo que era una familia real. ¿Sí? Me apoyaba por el lado de con mi mamá, que siempre estuvo ahí presente, en los cumpleaños, en las cosas de la escuela, en todo lo que ella pudo a su modo, ahí estuvo, ¿verdad? Pero hacía falta también el otro lado, la imagen paterna. Claro. ¿Y cómo viviste la relación de ellos? O sea, ¿cómo era la relación de ellos, de tus padres? ¿Cómo la viví? Para mí, yo la viví, pues fue duro porque el irme enterando de cada infidelidad que había, el ver cómo se gritaban o cómo le faltaban al respeto a mi mamá y todo, fue duro. Incluso yo decía, cuando ya estaba un poquito más grande, yo decía, yo no voy a hacer eso que hizo mi papá, Claro. ¿sí? Como no había esa relación directa, pues yo no le rendía cuentas. Por esa mismo, como que me encapsulé y dije, no voy a dejar que me sigan hiriendo, ni tampoco voy a repetir lo que estoy viendo en casa. Ese era mi pensar antes De, de casarme, ¿no? de casar. Ok. ¿Qué creencias sobre el amor y en las relaciones se formaron en ti desde niño? Porque, como tú bien lo dices, vivimos cosas de nuestra niñez, hogares fracturados, hogares fragmentados, pero empezamos a creer algo sobre las relaciones del hogar, sobre el amor. ¿Qué creencias sobre el amor formaron en ti desde niño? O sea, No tenía ninguna. Una creencia sobre el amor no tenía ninguna. Yo crecí, como te digo, viendo algo que era y que se hizo hasta normal, ¿verdad? El hecho de ver los gritos, de ver las infidelidades, de ver las carencias. Sí, teníamos casa, ujú, sí, mi papá nos dejó casa, mi papá ya falleció, nos dejó casa, pero yo hubiera preferido más tener la imagen paterna que ujú, los bienes. claro, Y del amor, pues no, 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 no. Yo todo lo tuve que aprender en la calle. O sea, aprendí el amor erróneamente, aprendí las cosas erróneamente, pero como no lo tenía en casa, tuve que salir a la calle a aprenderlo.
pero lo aprendí a la mala. Entonces, del amor de niño, no, yo no sabía qué era el amor. O sea que, es decir, que sin darte cuenta, entraste en tu etapa de matrimonio con un concepto de amor errado, con un concepto de amor incompleto, ¿no? Claro, Inconscientemente nos casamos y venimos de pronto replicando patrones de lo que aprendimos en nuestros hogares, ¿sí? Pero nos damos cuenta que los problemas hoy en día en los matrimonios es porque muchas veces replicamos lo que vemos en nuestros hogares y elegimos casarnos y elegimos de pronto no tener o no vivir o no repetir lo que pasó, lo que vivimos en nuestros hogares con nuestros padres, pero inconscientemente lo empezamos a reproducir, ¿no? Y sentimos que amar a una persona es como cumplir, ¿sí? fíjate que sí, o sea, sí me casé enamorado y todo, yo conocí a mi esposa y todo, pero fíjate, o sea, yo decía, yo no voy a repetir Ujú. lo que yo viví en casa. Y me lo decía todos los días, yo no voy a repetir lo que vivía en casa. Pero desde mi juventud fui muy noviero, fui muy amiguero, me gustaba, como vivía en esa este, rebeldía, Ujú. pues me gustaba irme mejor a las fiestas, o sea, era el alma de las fiestas yo, Sí. pero era porque tenía esa carencia. Y entonces yo lo buscaba en la gente. Ujú. Y pues a mí me seguían, tanto primos, amigos, a donde íbamos, yo era el foco de atención, por lo mismo. Entonces, si tú me dices que si yo me casé con la perfección del amor o lo No. que es el verdadero amor, no, Yo creo que todos nos casamos con un concepto de amor totalmente errado, ¿no? claro. Porque no conocemos realmente qué es el amor, porque se supone que aprendemos el amor de nuestros padres, pero pues venimos de hogares disfuncionales y no sabemos cómo realmente reproducir ese amor. Bueno, vámonos a la parte de tu matrimonio, ¿sí? Vamos a volvernos un poquito ahí. Cómo conociste a tu esposa y qué te enamoró de ella? Cuéntanos esa Mira, historia ahí para empezar por lo que... los dos trabajamos en una tienda departamental, Ujú. ¿verdad? Y lo chistoso es que en ese trabajo, pues yo tenía novia. Ujú. Pero cuando había algún problema, recurría a la que es hoy mi esposa para contarle mis problemas. Ah, Entonces, era tu paño de sí era lágrimas. mi paño de lágrimas y entonces, la conocí en una tienda departamental. Da el caso de que yo me salgo de esa tienda departamental y empiezo a sentir la necesidad de estarla buscando. Entonces, pues la empiezo a buscar, empiezo otra vez la acompañaba a su casa y todo. Y fue rápido. O sea, mi matrimonio no fue de tantos años de novios. Yo un 10 de mayo le entrego el anillo de compromiso, O sea, ¿cuánto duró el tema del noviazgo? 9 meses. ¿9 meses? Ah, Le entrego el anillo, nos casamos en diciembre al civil y en febrero a la iglesia. Y así empezó nuestro matrimonio. ¿y por qué crees que fue tan rápido? Muy buena pregunta. No me la he hecho, pero ¿qué fue? Tú me dices, ¿qué fue lo que te gustó de ella? Ujú. Me gustó su sensibilidad, me gustó su sinceridad. Ajá. Eh, Vi en ella algo que yo estaba buscando, que era un amor genuino, El que no encontraste en tu el hogar, que no había encontrado con tus padres. incluso en las relaciones que tenía antes de con ella. Ujú. Porque había algo que detonaba y yo era el que terminaba las relaciones, no ellas. O sea, yo la terminaba. Mm. Entonces con mi esposa encontré algo que no había sentido Ujú. y dije, aquí, aquí ya me tengo que quedar, aquí ya tengo que sentar cabeza. Y yo creo que por eso muchos matrimonios hoy en día no duran, porque queremos buscar en la otra persona lo que nos faltó en nuestro hogar y venimos con heridas y replicamos de parte y parte todo lo que vivimos
y por eso yo creo que tantos matrimonios se fragmentan, porque queremos que esa persona llene esos huecos, queremos que esa persona llene esos vacíos y exigimos de una u otra manera inconscientemente a esa persona que llene ese hueco, y ahí es cuando empieza como el descontrol, ¿no? Como empieza como las inconsistencias, el que tú me tienes que cumplir, es que tú me tienes, o sea, como forzar las cosas, ¿no? Como forzar la relación. ¿Qué proceso? Cuéntanos un poco más de esa historia, del proceso de, digamos, de enamoramiento con tu esposa, lo que vivieron los primeros años, cómo fue ese matrimonio, cómo fueron esos primeros mesecitos, ese primer añito de matrimonio. Cuéntanos un Fíjate poco de eso. que fue algo y sigue siendo algo muy padre. Sí me casé enamorado, sí, todos los días despertaba, la veía, empezábamos a convivir, eh, pero había algo, amigo, había algo porque cada fin de semana, cuando yo estaba acostado, físicamente estaba en mi casa, pero mi cuerpo me pedía estar fuera de ella, ¿sí? Entonces, sí poníamos los dos, tenemos ya nuestra casa, la poníamos, la adornábamos como nos gustaba, empezábamos a hacer cosas juntos, que claro, para mí también fue algo complicado y creo que para ella también, porque yo estaba acostumbrado a dormir solo, ahora ya estaba una persona ahí al lado mío, Un extraño. porque también esto es muy importante, mi esposa ya venía con un niño de 3 años, biológicamente no es mío, Ujú. pero desde que yo acepté casarme con ella, en cuanto regresamos de la luna de miel, lo primero que hice fue reconocerlo legalmente. Ok. Entonces, para mí, él es mi hijo de sangre, ¿verdad? Entonces, ya era madurar muy rápido. Ujú. Era madurar porque entonces ya tenía a una esposa, ya tenía un hijo, yo me casé a los 23 años. Ok. Ahorita tengo 48. Wow. Entonces, imagínate, me casé a los 23 años. Me casé contra viento y marea, Ujú. porque incluso mi papá no quería que me casara. Entonces me casé contra viento y marea, la defendía a ella, defendía a mi hijo, y fue algo, al principio yo lo veía bien. Yo pensaba que íbamos por buen camino, Ujú. pero oh sorpresa, Oh, sorpresa. oh Es, sorpresa. es algo muy fuerte que pasa en el tema del matrimonio, que muchas veces comenzamos bien, pero no sabemos sostener lo que iniciamos. O sea, no sabemos sostener esa relación. No sabemos, porque todo es color de rosa al principio, pero no nos enseñaron o no sabemos sostener una relación duradera. ¿Por qué? Puede llegar la rutina emocional, eh, creemos que todo está bien, pero realmente hay cosas que no se arreglan en el momento, ¿no? De pronto Ujú. discusiones, de pronto puntos de vista diferentes, y se dejan pasar esas cosas, pero eso va llenando el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? ¿En qué momento, vamos aquí a lo A central, lo, ¿no? a lo bueno. A lo bueno. ¿En qué momento cruzaste la línea, y vamos a llamarlo así Sí. directamente, el adulterio en tu matrimonio? ¿En qué momento? Cuando mi pasado me alcanzó. Porque yo pensé que ya había quedado todo sepultado, vamos a Ujú. ponerlo así, pero mi pasado me alcanzó. Tanto que yo dije, yo no voy a repetir lo mismo que mi papá hizo, y resulta que tuve trabajos donde el ambiente era muy pesado, Ujú. donde el ambiente era andar tú contigo, tú con ella, ¿sí? Y ese ambiente me alcanzó. Pero sobre todo, el pasado de lo que yo viví en mi casa también me alcanzó. Y entonces para mí se me empezó a hacer fácil el decir, bueno, vengo también de una cultura familiar donde el machismo estaba todo lo que da. eh, en la calle me enseñaron a que como soy hombre, Ujú. pues yo puedo tener las mujeres que yo quiera, ¿verdad?
Y lo empecé a replicar. Y empecé a tener amigos, empecé a tener amigas, y de repente, cuando menos me doy cuenta, yo ya había faltado a mi matrimonio. Yo ya había caído en una infidelidad. El que había dicho que no iba a repetir lo mismo que vivió en su casa, lo estaba repitiendo. Entonces, ahí fue donde me di cuenta que mi pasado me había alcanzado en mi presente. El tema del adulterio es un tema en el cual destruye muchos hogares hoy en día, pero lo más tremendo es que se normaliza, ¿no? Muchos matrimonios hoy en día viven en el adulterio por parte de esposa o parte de esposo, y por la dependencia económica o dependencia emocional seguimos esclavos de ese adulterio y no ponemos un límite porque, como decíamos al principio, la carencia que tú tuviste con tus padres es lo que encontré en la persona con la que me casé, pero ahora como estoy casado con esa persona, ahora dependo de esa persona emocionalmente o económicamente, en algunos casos con las mujeres, y tengo que normalizarlo y tengo que mirar para otro lado porque nos justificamos poniendo a los hijos, nos justificamos poniendo qué dirá la sociedad, qué dirá mi familia, y seguimos en eso. Y muchos matrimonios hoy son así, ¿no? Eh, Algo del adulterio y algo que yo quiero que todos aprendamos, porque aprendemos a diario, el adulterio no se genera de un día para otro. El adulterio no se genera hoy. Me desperté con la idea de serle fiel a mi esposo o a mi esposa, ¿no? Sino es la suma de pequeñas decisiones. ¿Qué cosas, qué decisiones pequeñas empezaste a permitir que fue la que te llevaron al adulterio? Porque pues obviamente abrimos puertas, ¿sí? Conscientemente, yo creo que la mayoría consciente más que inconsciente, y sabemos que vamos tarde o temprano a caer en eso. ¿Qué puertas empezaste a abrir? Mira, déjame decirte algo primero. El adulterio es una mentira disfrazada de verdad. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé con esto, una verdad, yo me sentía como híjole, pues si puedo hacer esto, soy lo máximo. Claro. Si puedo hacer esto, puedo hacer cualquier Tus cosa. amigos te aplauden. Y esa era una mentira. Y exacto, las personas que estábamos ahí en ese grupito, pues no era el único que estaba metido en eso. Varios estaban ahí, y es una mentira. Entonces, yo que estuve dentro, te puedo decir que al principio, si podemos decirlo así, que abrimos una puerta, fue el sentirme aceptado por las demás personas. Te lo comentaba que cuando yo tenía mis noviazgos, cuando estaba en la adolescencia, había algo que no me gustaba y lo terminaba. Entonces, al empezar a ver que otra persona se fijaba en mí, que me empezaba a hablar bonito, que empezaba a sentir cosas, te hace que caigas. ¿Sí? Y puede caer cualquiera. O sea, no es que el más débil es el que puede caer cualquiera. Claro. Y es tan sutil que no te das cuenta. Se mete como la humedad. Cuando menos te lo esperas, ya está ahí adentro. Sí. Pero aparte, es una mentira porque te hace ver algo que no es real. No es real. ¿Por qué? Porque si hay una persona que se mete a destruir un matrimonio, tarde que temprano te va a destruir también a ti. Claro. Yo te digo de decisiones pequeñas, la suma de decisiones pequeñas te lleva al adulterio, es porque hoy en día el adulterio está al alcance de un mensaje de texto, de un WhatsApp. Y a veces permitimos esos mensajitos de ida y de regreso. De pronto, no sé, un compañero, una compañera de trabajo, un amigo que hace mucho no vi, en Facebook,
Por ejemplo, ¿cuántos matrimonios no se han quebrado porque empezamos a buscar a mis exnovias, a mis excompañeras, excompañeros, y te llega un mensaje, enviamos un mensaje, y esa es la suma de pequeñas cosas que te hacen caer. Entonces yo creo que uno debe ser consciente y responsable de que hoy el adulterio está al alcance de un WhatsApp, de un mensaje de Y, texto. y fíjate, algo que me decían que fue lo que puede haber detonado Ujú. es cuando me decían, qué envidia le tengo a tu esposa porque te tiene a ti. Ajá. Qué gran mentira, ¿no? Te digo que es una mentira disfrazada, de verdad. Sí, 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 sí. O sea, qué envidia le tengo porque te tiene a ti. Claro. Y eso entra. Y si le sumamos a lo que yo venía arrastrando atrás, eso hace que el ego se eleve Ujú. y que uno se sienta que puede hacer todo, ¿no? Sí, Entonces, como ese tipo de cosas claro, sutiles que llegan, claro. como un, "Ay, híjole, cómo quisiera que hoy estuvieras aquí conmigo, Sí, o eres muy buena sí, onda, sí, sí, o sí. de seguro has de tener riendo a tu esposa todo el día, si quisiera estar yo". O sea, cositas así. Pero uno las permite, uno como hombre las permite. O sea, ya desde el momento que eso lo llamamos como chiste, pero es así. Tú tomas el contacto de una amiga, un amigo, le pones, bueno, nosotros los hombres Sí, le ponemos, ponemos diferentes no, nombres. no, ponemos ahí que lo hablamos a veces en los talleres de matrimonio, Juan Mecánico. Entonces, Exactamente. Juan Mecánico está Pobre ahí entre mecánico tus es. contactos y lo permitiste. Y no, y que día le preguntaba a las mujeres, bueno, nosotros colocamos Juan Mecánico y ustedes, ¿qué colocan en sus celulares? No, la de las uñas. Ese es Curiosamente, los hombres tienen al mismo sí, mecánico en su teléfono. sí. Entonces, son pequeños detalles, pero, o sea, no somos responsables en nuestras decisiones porque sabemos que hoy en día es muy fácil caer en adulterio. Claro, Y tan fácil se ha vuelto y tan común se ha vuelto que es normal. Ah, mi esposa me traicionó, mi esposa. Ah, no, a mí también. ¿Sí? Y se reúnen el equipo de las traicionadas y el equipo de los traicionados y se normaliza. Pero entonces ella sabe que es mi mujer, la que está en la casa, pero tengo que tener, como decimos nosotros en Colombia, la sucursal. exactamente. La capillita, aquí decimos en Qué México. increíble. Pero bueno, esta pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo se vivió ese momento dentro del matrimonio cuando todo salió a la luz? Cuando tu esposa se enteró. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo fue el proceso? Cuéntanoslo ahí. Te puedo decir que viví el mismísimo infierno ese día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se entera mi esposa, tengo que ir yo a la casa. Cuando yo llego ya estaba mi suegra, estaba una amiga de mi esposa. O sea, ya todo el mundo se había dado cuenta. ¿Sí? Para mí fue un infierno tener que, pues, presentarme delante de todos, ¿no? Me sentí frustrado, me sentí con miedo de perder el matrimonio. Ujú. Y la verdad fue, el trayecto de mi trabajo a mi casa fue un infierno. O sea, Claro. se me hizo eterno. Iba manejando y no sé ni cómo pude manejar de lo estresado que iba. Este, pues le tuve que decir a todo el mundo que se fuera para que me dejara hablar con mi esposa. Ujú. Eh, pues tuve que decir la verdad. ¿Cuántos años llevaban de casados? Yo creo que llevábamos como unos 4 años, creo, 4 o Años. 5 años, creo. Ujú. Creo, no recuerdo muy bien, pero más o Ujú. menos. Este, tuve que hablar con ella, pues tuve que sincerarme y fue un infierno, Pues yo creo, un infierno. en ese momento es cuando la realidad te golpea, ¿no? En la cara. No, no, no más te golpea, te destruye. Ajá. Todo el camino del trabajo a mi casa se me venía a la mente como repetí lo mismo y repetí lo mismo y mi matrimonio se va a destruir Ujú. y ahora ya voy a ser, porque aparte la gente se enteró, mi propio papá se enteró, mi familia se enteraron, pero lo que a mí me dijo mi papá en privado, estábamos los dos sentados en la sala y me dice, no la supiste hacer.
Entonces, para mí fue todavía un trauma más Claro. de decir, platiqué con mi esposa y, y después de esa plática, al día siguiente fui y terminé la relación que tenía. Pero qué grueso es que esa realidad te golpea y no solo se rompe una relación, sino se rompe una confianza y se rompe una identidad de parte y parte, ¿no? Claro, y más porque ya estaban mis hijos, Ujú. ¿sí? Este, y yo me sentía que, pues sí, yo era el que había fracasado, el que se había equivocado, el ver el daño que había hecho, no lo había dimensionado. Ujú. Hasta cuando veo el daño es cuando uno se da cuenta Las consecuencias. del daño que acaba de hacer. ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil es poderla ese día, verla a los ojos y decirle, sí, cierto. O sea, sí estuve, me Si te equivoqué engañé. y no llegué con la espada desenvainada, ni tampoco llegué justificándome, sino diciéndole, sí es cierto. Claro. Y dañar la confianza, de pronto no hay maltrato, pero yo creo que dañar la confianza de tu esposa, y no solamente tu esposa, sino uno se siente defraudado con sus hijos, eh, la identidad, yo creo que de la mujer y también del hombre queda totalmente destruida, ¿no? No, claro, o sea, es devastador eso. O sea, es devastador porque la infidelidad destruye todo, Ujú. no la perdona. O sea, todo te lo destruye. Te destruye tu vida, destruye la vida de tu esposa, destruye la vida de tus hijos, destruye un matrimonio, destruye la vida de las familias. Por ejemplo, los papás de mi esposa, mis papás, todo. O sea, llegar y decirle a mi mamá también, oye, pero ¿por qué se están peleando y todo? Y decirle, pues, ¿qué crees? El que decía que no iba a hacer lo mismo que hacía mi papá, pues lo volvió a repetir. Entonces, destruye todo. Claro. Pues Ricardo, la verdad es algo que muchos no aceptamos. Gracias por tu honestidad, porque muchos vivimos en silencio y muchos hombres y mujeres viven en ese silencio, pero no dimensionan las consecuencias que causa un adulterio, porque bueno, en tu caso que lo vamos a ver más adelante, cómo pudiste restaurar tu hogar, pero hay unos que no se restauran y se quiebran increíblemente y quiebran a sus hijos, quiebran a su entorno familiar y piensan que la ruptura solamente es de dos personas, pero la ruptura Es mucho, abarca mucho. es mucho más allá, ¿no? Qué increíble todo eso. No todos deciden cambiar, ¿no? No todos decidimos ser honestos y tener un cambio. No es fácil, ¿no? Porque cuando estás involucrado en un tema de estos, de que se repite y a veces no es solamente una mujer, sino son varias mujeres y se repite, se normaliza tanto dentro de nosotros que ya se vuelve tan normal. ¿Qué te hizo a ti decidirte? ¿Qué te hizo no quedarte ahí? ¿Qué me hizo decidirme? Más bien, la pregunta sería, ¿quién hizo que yo cambiara? Ujú. Bueno, Te- en qué momento empezó de pronto a tu vida tener una transformación? Mira, ¿Qué pasó? ¿en qué momento fue? En el momento que vi que mi esposa cambió. Porque mi esposa, con ese dolor, con esa traición que yo había hecho, Ujú. busca ayuda y encuentra a Dios. Entonces ella empieza a sanar más rápido que yo. Empieza a ver una transformación en ella. Y yo todavía me resistía. Quería lo que ella tenía, Ujú. pero todavía me resistía a seguir
como que siendo como era yo desde un principio, ¿no? Ujú. Entonces mi esposa sana esa herida que yo provoqué cuando encuentra a Dios. No lo sanó ni con un psicólogo, ni con... No, cuando encontró a Dios es cuando ella empezó a sanar. Entonces yo vi ese cambio en ella. Ujú. Y como a mí ya me estaba carcomiendo por dentro esta situación, quería también lo que ella tenía, pero me resistía. Ujú. Y un día llego de trabajar y me dice mi esposa, necesito que pidas permiso viernes, sábado y domingo. Yo trabajaba en una tienda departamental y esos días pues son los más fuertes de ventas. Le digo, es que no me van a dar permiso. Inténtalo. Bueno, le comenté a mi jefe directo, él está en la Ciudad de México, le digo, oye, pues necesito si me puedes dar permiso viernes, sábado y domingo. Y me dice, sí, tómatelos. Así de fácil. Cuando nunca nos daban permisos esos... Los permisos eran entre semana. Entonces ya le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Ya tengo los permisos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a algún lado? Eso era lo que pasaba por mi mente. Ujú. Cuando me dice, me entrega un boletito y me dice, ya está pagado, vas a ir a un encuentro. Y mi reacción no fue de, wow, qué padre, qué emoción, muchas gracias. No, mi reacción fue, ¿qué? ¿Que voy a ir a dónde? Vas a ir a un encuentro. Dije, no, yo no voy a ir a un encuentro. Yo no lo necesito. Si tú encontraste a Dios y te sanó esa herida, Bien. padrísimo. Pero yo no necesito ir a un encuentro. Fue una lucha el jueves constante. ¿Voy o no voy? Ujú. ¿Será para bien o no será para bien? ¿Será para mí o no es para mí? Y se dio el día. Voy a ese encuentro enojado, frustrado, porque aparte todo el mundo me Te sentiste forzado de una u otra forzado, pero manera. aparte todo el mundo me decía, entonces tú eres el esposo, entonces él es el esposo, o sea, ya iba hasta señalado. Claro. Entonces ya desde ahí ya iba Ah, fúrico. usted es el O sea, señor del... casi casi me decían, ahí viene el don Mm. adulterón, ¿verdad? Y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Ujú. Porque entonces ahí conocí a Dios. Porque entonces ahí hubo esa sanación. Hubo un quebrantamiento y hubo una sanación. Porque entonces ahí Dios me mostró el daño que yo había hecho. Porque Ujú. yo no lo había dimensionado. Claro. Pero cuando te lo muestran, cuando estás viendo, cuando estás analizando, cuando hay ese quebrantamiento, las cosas cambian por completo. No, y lo que tú me cuentas es algo increíble porque la que sanó primero fue tu esposa. La que sanó primero La fue que ella. te perdonó Fue ella. fue ella. Pero el trabajo siguió después de ese encuentro. Claro. Porque yo tuve que regresar a volverle a pedir perdón a ella, a pedirle perdón a mis hijos, a Ujú. pedirle perdón a su familia, a perdonarme a mí mismo y sobre todo a ganarme nuevamente la confianza de ella. Bueno, ¿cómo fue, digamos, ese momento real con Dios? Porque, digamos, esto no se trata de una religión, ¿no? Sino se trata de una transformación. Y que cuando tú realmente permites que Dios entre a tu vida, digamos, no hay reglas que cambian o hoy no te pide un paso a paso, sino es rendirte y reconocer lo que tú dices, reconocer que fallé. Y en ese momento, hasta ese momento, tú reconociste, oye, como que sí metí la pata, ¿no? Como que fallé. ¿Cómo fue ese momento con Dios? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que llegó un momento en que le dije, bueno, ¿por qué pasaron las cosas? Si yo decía que no lo iba a hacer porque veía el dolor de mi mamá, si yo traía eso, ¿por qué pasaron las cosas?
¿qué hay en mí o qué hay de malo en mí? Le llegué a decir, ¿y tú por qué lo permitiste? Ujú. Entonces, fue un encuentro, cuando yo me refiero a encuentro, fue 3 días de plática con Dios, Ujú. diciéndole, ¿por qué fallé? ¿Qué hay de malo? Pero también diciéndole, ¿qué puedes hacer tú por mí? Porque si yo en mis fuerzas me estoy equivocando y me estoy equivocando, ¿tú qué puedes hacer por mí? Ujú. Y luego traía en la mente el que, pues tú ya sanaste esa herida de mi esposa. Ya no O tengo que sea, hacer nada. pues entonces yo ya no tengo que hacer nada y es cuando viene la respuesta. Claro. Cuando dice, no, sí tienes que hacer y más todavía. O sea, yo creo que algo importante es ser honestos, ¿no? O sea, ser realmente honestos consigo mismo. Y si tú no reconoces que estás mal, nunca vas a poder transformar tu vida. O Porque yo sea, le decía, yo me equivoqué, ¿ahora qué sigue? sí, ¿Me vas a castigar? ajá, O sea, ¿qué sigue? Y mi sorpresa fue muy distinta, porque no recibí ningún castigo. Al contrario. así es. Sí, porque digamos si no somos honestos, si no realmente no queremos cambiar, porque es un tema de decisión, ¿no? Las personas hoy en día siguen haciendo lo mismo y siguen repitiendo y repitiendo, pero no toman la decisión de cambiar, porque hemos hablado con muchos, bueno, muchos hombres o muchas mujeres o consejería matrimonial y no toman la decisión. O sea, la decisión más fácil que vemos hoy en día es la separación, porque pues obviamente un adulterio no es fácil perdonarlo, ¿sí? Y hogares se separan, ¿sí? Pero nunca se llegan a perdonar y queda de por medio sus hijos. Pero también hay hogares que a pesar del adulterio siguen conviviendo, pero ninguno de las dos partes, porque es por parte y parte, reconocen que hay un problema y no le buscan una solución. Y lo Exacto. que tú dices en nuestras propias fuerzas es casi que imposible, porque los que viven hoy en día, de pronto hogares que vienen en adulterio o en traición, eh, uno no cree ser capaz de estar con una sola mujer, que es su esposa. Que así como tomaste la decisión de casarte con una persona, así mismo podemos tomar la decisión de decir no más a otras personas. Pero es algo de honestidad y algo que nosotros debemos de ser conscientes, ¿no? Y Exacto. crear responsabilidad. Bueno, Ricardo, ¿cómo empezó la restauración en tu vida y en tu matrimonio? O sea, fuiste al encuentro, tu esposa te perdonó, pero hubo un proceso, ¿no? ¿Cómo fue esa restauración en tu vida y en tu matrimonio, en tu hogar? Claro, claro que tuvo que haber un proceso. Mi esposa no es tanto de que le diga palabras y todo, es más bien con hechos. Ujú. Entonces yo tuve que trabajar en eso. ¿Que había tentaciones? Sí, Siempre van a ver, todo el tiempo. todos los días. ¿Y que me Ay, decían de cosas? Sí. ¿Y que se burlaron de mí? Sí. Pero había algo en mí que me decía, no regreses nuevamente a ese infierno. ujú, Porque era guardar el celular, ujú, verlo a escondidas, ujú. sonaba el celular y te ponías nervioso, y ahora no. Claro. Empezó la paz en mí, empezó Dios a trabajar conmigo, empecé a ganarme nuevamente la confianza de mi esposa, empecé a hacer cosas que no hacía antes. ¿Sí? Magia, no. No. Pero cuando realmente te interesa algo, cuando realmente quieres algo, luchas por ello. Ujú. Empecé a cortar amistades que me llevaban a lo mismo, empecé a dejarlas, eh, incluso unos hasta se me adelantaron y ellos me dejaron de hablar. ¿Por qué? Ujú. Pues porque veían que ya no era ese Ricardo de antes, Claro. ¿verdad? Y me dediqué a conquistar nuevamente a mi esposa. Y así fue el trabajo, y así fue el trabajo. Pero algo fundamental fue
que no dejé a Dios de lado, sino que le dije, ahora lo vamos a hacer juntos. Y eso fue el motor, la ayuda para que mi matrimonio de estar en ceros se volviera otra vez a levantar. Ujú. Pero tuve que trabajarle nuevamente, tuve que reconquistarla nuevamente. Claro. Yo creo que algo de lo que nosotros debemos ser conscientes es que Dios no arregla cosas, Dios transforma. Y cuando entendemos que Dios no arregla cosas, porque tú arreglas una cosa y puede volver a dañar, pero cuando Dios transforma tu vida, tu entorno, no se puede volver a dañar. O sea, no vuelves atrás, ¿correcto? No, y aparte viene englobado, Ujú. porque no nomás restauró mi matrimonio, restauró mi relación con mi papá. Entonces imagínate de ver al papá que adulteraba, que gritaba, que le teníamos miedo, Ujú. Dios me dio la oportunidad de poderlo cuidar en sus últimos tiempos de vida. Desde bañarlo, cuidarlo, irme a dormir con él, fui el último que lo vio con vida, o sea, todo ese tipo de cosas no nomás fue mi matrimonio, sino que restauró en general Claro, toda la relación con mi papá, con mi mamá, con mi esposa, con mis hijos. O sea, no nomás fue una cosita. O sea, Dios lo restauró todo. todo. Hasta el último día, te digo, fui la última persona que pudo ver con vida a mi papá porque fui a visitarlo Ujú. y necesitaba unas cosas, fui a comprarlas y para la tarde él ya había fallecido. Ujú. Entonces fui la última persona. Qué esperanzas que mi papá dejara que uno de sus hijos lo bañara o algo. Claro. Y tuve también esa oportunidad. Y es donde yo me doy cuenta. O sea, Dios no nomás restauró mi matrimonio, Ujú. restauró también el daño que yo venía atravesando de tiempo atrás, con la relación con mi papá, con mis hijos, con todo. Claro, y ya hoy tu hogar sirve de ejemplo no solamente para tu familia, sino para tus hijos y para mucha gente que cree que no se puede, sí se puede, sino es cuestión de decisión, ¿no, Ricardo? Claro, claro, y déjame decirte, no somos la pareja ideal. Ujú. A veces salen las discusiones, las diferencias, Claro. pero hay algo fundamental, que ahora los dos estamos en el mismo camino. Ujú. Yo le pedí mucho a Dios, le dije, ya no quiero pasar por ese infierno, ayúdame. Y entonces lo que pasó fue que me dio, ¿cómo te lo explico? Estoy tan enamorado de mi esposa Ujú. que no me interesa ya nada que no tenga que ver con ella. O sea, no me interesa ni andar nuevamente de infiel o de conocer a más personas. No, o sea, como que eso ya quedó en el pasado, Ujú. ¿sí? Y ahora me dedico en cuerpo y alma a ella, ¿sí? Y eso es lo que trato. Yo tengo 3 hijos, tengo 2 varones y una niña. Trato que mis hijos varones vean eso para que ellos lo puedan replicar cuando se lleguen a casar. Y veo también en mi hija para que ella pueda escoger bien a la hora de que llegue el momento también que se pueda casar. Una persona que realmente la quiera, que la valore, que la cuide, y al igual ellos, que no Ujú. cometan el error que yo cometí, sino que sepan poder atender bien, querer, respetar y amar pues a la mujer que vaya a ser en su debido tiempo su esposa. Sí, sí, yo creo que la decisión que tú tomas de poder restaurar tu hogar es una decisión por amor a tu esposa si realmente la amas, la quieres, por amor a tus hijos, que tus hijos no vean ese ejemplo que de pronto tú tuviste de tus papás. Y es eso. O sea, por ejemplo, mi esposa le dice, nosotros tenemos 2 hijos, mi esposa le dice a nuestros hijos que nosotros no debemos basarnos en lo que la sociedad nos dice, ¿sí? Sino en lo que hay en el hogar. Entonces, el respeto mutuo que nosotros nos tenemos con mi esposa, la confianza que nos tenemos, ¿sí? Eso lo ven nuestros hijos. Por ejemplo, yo les digo a ellos y ellos lo ven. O sea, yo tengo mi celular, lo que tú dices, y es algo que ataca. O sea, es que el celular es una cosa increíble.
que ha destruido muchos hogares. Yo si tengo una clave en mi celular, mi esposa lo sabe, mis hijos la saben, mi esposa anda sin clave en su celular. Eso es una confianza tan mutua que, que lo naturalizamos en nuestro hogar para que ellos lo vean natural y lo repliquen afuera lo que tú dices. Y hay seguridad en ellos y yo le digo a mis hijos, ustedes no pueden ir afuera a mendigar amor, ¿sí? Porque el amor que se les da acá, ¿sí? Es un amor en el cual no es un amor que se mendiga, sino es un amor recibido porque los amamos. Claro. Entonces, el día de mañana que ellos consigan sus esposas o algo, no es algo que les haya faltado en el hogar, ¿sí? Sino que cuando tomen la decisión es algo que lo disfruten y es algo que ellos puedan replicar, porque muchos jóvenes se van de sus casas porque hay peleas, hogares disfuncionales, el ambiente pesado en la casa, toman malas decisiones, se casan con la persona incorrecta. Bueno, lo que se vive hoy en día. Hoy, ¿cómo estás viviendo tu fe, Ricardo? Híjole, ¿cómo estoy viviendo mi fe? Agarrado de Dios en todo momento. Y la verdad es que no sé ni cómo agradecerle a Dios por lo que hizo, ayudando a más personas. Ujú, Se nos han acercado personas para ver, porque tú lo dices, la sociedad te dice, déjalo, déjala, ujú, quítale todo, déjalo en la calle o déjala en la calle. Y cuando ven lo que Dios hace cuando restaura un matrimonio, para la gente se le hace imposible. ujú. Le tratan de buscar el hilito negro. Sí, Entonces, ayudamos a más personas, platicamos con gente de lo que nosotros vivimos, claro. les decimos, no les decimos, mirarle así el ABC y todo te va a Ujú, ir bien, los orientamos, pero agarrados de Dios. ujú. Y es lo que también en casa, ese es el núcleo, Sí, Dios. O sea, afianzados en Él. ¿Por qué? Porque todos podemos caer en cualquier momento, sí. ¿verdad? Pero ahora te puedo decir, todos los días le mando un mensajito. Lo que no hacía antes, le mando un mensaje de buenos días, que tengas un excelente día. Antes yo no agradecía por la comida que ella hacía. Ujú. Y Sí, hoy son, también le vuelvo a poner su mensajito. Oye, te quedó riquísima la son comida. pequeños Muchas detalles. gracias y todo. ¿Que soy el varón perfecto? No, me No, falta todavía muchísimo. ¿Sí? Pero de lo que hay dentro de mi corazón hacia ella es genuino y verdadero, no tengo la menor duda. sí. Y que no es algo de religión, ¿no, Ricardo? Es algo de una intención diaria. Claro. Un hogar se construye diariamente. La confianza se construye diariamente. Decisiones conscientes, lo que tú dices, halagar a tu esposa, servir a tu esposa, estar ahí. Y Antes yo tomaba decisiones y no la tomaba en cuenta. ujú, Ahora la tomo en cuenta las decisiones. Antes cuando yo le decía las cosas y me decía, no, es que yo pienso que por ahí no es, me enojaba. claro, Ahora cuando me dice ella, pues digo, bueno, hagamos una pausa y veamos qué pasa, sí, ¿verdad? Entonces yo ya la hago partícipe de mi vida. ujú, Antes no lo hacía, ahora la hago partícipe de ujú, mi vida. sí. Es correcto. Cuando tú elegiste a tu esposa como tu compañera de vida, es una elección, ¿sí? Entonces tú eliges amar, eliges ser fiel, eliges sanar o eliges todo lo contrario. Exacto. Es un tema de elección. ¿Qué le dirías hoy en día a las personas, a alguien que está pasando por estos momentos o que está a punto de cometer esos errores que tú cometiste? ¿Qué le diría? Mira, te lo voy a decir a ti. Primeramente, yo lo repetí. La infidelidad es un mal disfrazado de verdad. Te va a destruir. Si tú hoy tienes tu matrimonio, ¿verdad? Lucha por él. Lucha por él. No te canses. Porque si así la infidelidad entró por una persona que entró a destruir un matrimonio,
lo va a seguir repitiendo. No tiene caso. Si tú te vas a casar, ama a tu esposa, respétala, apóyala, sean una sola carne, sean una sola persona. No entres en esto. Créemelo, es un infierno que tarde que temprano te va a destruir. No te fijes en lo que la sociedad diga. La sociedad puede decir muchas cosas. ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué dice Dios ante esto? Ama, respeta y vive feliz, vive libre. Qué bien, Ricardo. Pues no, Ricardo, pues muchas gracias por tu honestidad. Gracias por venir. Hace tiempo tenía la intención de que pudieras venir y compartir tu testimonio. La verdad, no lo conocía. Es la primera vez que lo escucho. Y algo que tú dices es muy cierto. Dios no trabaja con personas perfectas. Dios trabaja con personas rendidas que realmente quieran cambiar. Y pues a las personas que nos ven en redes sociales, que nos escuchan, si este episodio te confrontó, compártelo. Compártelo porque puede salvar matrimonios o puede salvar tu matrimonio, una familia o incluso tu vida. Y no se trata de una religión, se trata es de reconocer de que necesitamos a Dios. Llevo 21 años de casados, ya vamos para 21 años con mi esposa y el trabajo que hemos hecho con ella no es un trabajo individual, sino ha sido un trabajo en equipo y en un trabajo en el cual le permitimos a Dios que sea el fundamento principal de nuestras vidas. Entonces, comparte este episodio y muchas gracias por escucharlos. Ricardo. Nada más para decirles, después de que Dios transformó mi matrimonio, en febrero cumplimos 25 años, nuestros primeros 25 años juntos. Sí se puede. Aférrate y sí se puede. Qué guau. Sí, algo que se me olvidaba para cerrar. Hacemos talleres de matrimonios, ¿sí? Que están enfocados, bueno, en jóvenes, parejas, solteros, viudos. Entonces pueden escribir ahí en las redes sociales. Si les interesa, les podemos enviar la información. Entonces, pues nada, Ricardo, nuevamente muchas gracias Agradecerte a ti, Nelson, por y la esta es tu invitación. casa. Muchísimas gracias y espero que esto que hablamos el día de hoy pues le pueda servir a más personas. Así va a Que ser. Dios los bendiga a todos. Hasta luego.